Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, porque hay preguntas. Yo le he enviado muchas preguntas al pastor, ¿no? Sí, señor. Me envían preguntas que da miedo. Y vamos con la primera. Hermano Carlos, mire, acá tenemos una pregunta. Dice, Dios le bendiga, hermano Carlos. Es que aquí en la portería de mi conjunto hay un vigilante que es cristiano. Y yo me pongo una sudadera para ir y llevar a la niña al colegio. Yo lo saludé y él me dijo, si es la hermana, sí, es lo que pasa. Es que como la vi con pantalón, pensé que no era usted. O sea, es como si no lo hubiese saludado porque la vio con pantalón. Ella dice, yo no le veo nada de raro que me ponga una sudadera que es ancha solo por un momento. O yo le pregunto, hermano Carlos, ¿eso está mal? Porque yo he visto hermanas que suben a dirigir al culto, a cantar, y yo no ando criticando a nadie por eso. ¿Me puede aconsejar, hermano? Gracias, y que Dios lo bendiga, junto a la hermana Merceditas. Pues mi estimada hermana, y ojalá que el hermano esté escuchando también, ¿no? A ver, si los cristianos le pusiéramos tanto cuidado a la vida espiritual como se le pone cuidado al vestido, creo que seríamos excelentes cristianos, ¿no? Entonces, es bueno que los cristianos pues seamos objetivos en las apreciaciones. Yo conozco casos de personas que en razón a su trabajo, una hermana que es arquitecta, que es ingeniera, una hermana que maneja maquinaria pesada, ¿sí? Una hermana que tiene que salir a educación física a los estudiantes, una hermana que en la institución le exigen determinado uniforme. Pues uno piensa de que son cosas o gajes del oficio. Otra cosa es que las cristianas se acostumbren a vivir de esa manera, ¿ya? Eso es otra cosa. Claro que existe el pensamiento que Dios no mira lo de afuera, sino lo del corazón, y que por tal motivo pues se pueden vestir de cualquier forma, porque al final Dios lo que mira es el corazón, pero no hemos podido entender de que el corazón o del corazón es donde sale todo aquello que exteriorizamos. Entonces, no utilizamos determinada vestimenta para ser cristianos. Vestimos una ropa determinada porque somos. No para ser, sino porque somos. Ahora, si una persona se puso una sudadera y ha salido a llevar a su hijo al colegio por X o Y razón, pues tampoco debe de ser el punto de partida para pensar que esa persona es cristiana o no es cristiana, porque al final uno no sabe las circunstancias. Pero hay una parte bíblica que quiero aplicarla, y esta va dirigida a todo aquel que ame a Dios y ame a su hermano. Si el comer carne hace que mi hermano peque, ¿qué debo hacer yo? No comerla. No comerla. Si el portero se hace pecador porque usted utiliza una sudadera, pues evítele ese tropiezo al cristiano, ¿cierto? Yo pienso que, no, pero es que yo no tengo que vivir por lo que la gente diga. Pues ¿cómo le parece que sí? La Biblia dice y enseña en varios pasajes, Moisés cuando Dios dijo voy a destruir al pueblo, dijo, no lo haga porque la gente va a hablar mal. En el Salmo 42, uno encuentra al salmista diciendo de que en su oración dice que mientras él llora, dice los enemigos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, siempre le han dado importancia. Cuando viene Pedro apresurado a Jesús para hablarle sobre los impuestos, pues ¿qué? Jesús dijo, para que no digan nada, o sea, dándole importancia al que dirán. Ve al mar, saca un pez, ábrele la boca y ahí está el dinero por ti y por mí.
Los cristianos somos libres, pero nuestra libertad no puede llevarnos a causarle tropiezo a alguien. Si nuestro actuar afecta la vida de fe de alguien, busquemos la manera de no generar ese impasse en la vida de alguien. Yo les recomiendo a todos que se lean el capítulo 14 de la primera carta, de la carta a los romanos. ¿Recuerdan? La discusión que hay en Roma sobre la comida. ¿No lo recuerdan? Sí, claro. Léanlo. Ahí aparece una enseñanza muy importante, porque hay dos grupos de hermanos, a unos que les gusta comer carne y otros que dicen comer carne es malo, porque eran vegetarianos, ¿sí? Desde ahí viene el pensamiento, que es que si se mata el animal para comer, el animal siente. Sufre. Sí, ese pensamiento viene desde allá. Y lo tenían unos cristianos en Roma. Entonces Pablo les da una enseñanza. Vea, el que come carne no juzgue al que no la come. Y el que no la come no juzgue al que come. Porque el que come carne da gracias a Dios. Y el que no come da gracias a Dios. Ustedes lo que tienen que aprender es a madurar en la fe. De tal forma que tengan la capacidad de entender que cuando mi actuar afecta al otro, por amor a mi hermano, debo de abstenerme a hacer lo que afecta al hermano. Pero quisiera hacerle otra pregunta, como matizar eso. ¿Hasta qué punto uno debiese, de algún modo, tener que dejar de hacer cosas por favorecer la conciencia del hermano, considerando lo siguiente, que hay personas que de algún modo se vuelven demasiado legalistas, si se me permite el término? ¿Hasta qué punto debiese uno pensar en eso, hermano Carlos? ¿O en todos los casos es aceptable? Le voy a decir lo que dice la Biblia. Sí, señor. Capítulo 14 de la carta a los romanos. Si el comer carne hace que mi hermano peque, yo no me la como. Eso es lo que dice la Biblia. Y concluye en el verso 23 de una manera muy interesante. Si come carne, coma con fe. Y si no come carne, sino legumbres, coma con fe. Porque cuando usted come legumbres dudando o come carne dudando, peca. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que yo puedo decir. De ahí para allá fijar parámetros con respecto a... La verdad, en este caso uno no puede ir más allá de lo que aquí está escrito. Yo les recomiendo que se lean el capítulo 14 de la carta a los romanos. Sigamos. Ok. Pastores, Dios los bendiga. Ese versículo de Nehemías, capítulo 9, verso 13, y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, ¿se puede entender como la omnipresencia de Dios? Claro, claro. Pues mire lo que le está diciendo, desde el cielo. Pero también estaba en el Sinaí. Juan 3:13 hace alusión, por ejemplo, a la omnipresencia de Jesús, ¿no? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y estaba ante quién? Ante Nicodemo. Esa es la omnipresencia de Dios. Claro, el pasaje se relaciona a eso. Sigamos. Estevita. Aquí hay una pregunta, hermano Carlos, que dice de la siguiente manera. ¿Los justos que murieron antes de la gracia se levantarán juntamente con la iglesia? Capítulo 11 de la carta a los hebreos, leámoslo para que tenga una respuesta bíblica, porque de eso se trata aquí, ¿no? Que las cosas sean en lo más posible bíblicas. Vea, leamos el verso 38 del capítulo 11. Leamos el verso 39. Y todos estos, hablando de quién? De los héroes de la fe del Antiguo Testamento. ¿Está claro? De los justos del Antiguo Testamento. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí tiene la respuesta.
bíblica. Sigamos. Hermano, tengo una inquietud. Es que me dicen que celebrar 15 años de una joven es tradición, que la mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista le estaban celebrando una fiesta como esa, y la verdad no sé qué tan cierto sea eso, o solo son especulaciones. Pues el capítulo 1 del libro de Job habla acerca de cómo los hijos de Job celebraban su día. ¿Cuál era su día? El día de su cumpleaños. En orden. Y se movían de, yo cumplo años el 22, y el otro dice, yo cumplo años el 1, y el otro dice, yo cumplo años el 15. Entonces, se iban rotando para estar siempre la familia unida. Hay una corriente que se ha levantado que cuestionan eso de cumplir años, pero realmente no tiene un asidero bíblico eso. Eso son simplemente conjeturas. Personas que se pegan de cosas que no tienen sentido, de los cuales, pues de alguna manera Jesús también habló, ¿no? Se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Viven pendientes de cosas insignificantes y de lo que de verdad deberían de estar preocupados no están preocupados. Entonces, aquí los cristianos debemos por lo menos aprender dos cosas. Una de ellas, que mientras el hermano se está comiendo el ponqué, pensando de que es un día digno de celebrar porque Dios en su infinita gracia le ha permitido llegar ahí, y está comiendo para Dios y para Dios come, y para él no es pecado, hay otro que mueve la lengua como una serpiente. Por eso, hermano Carlos, entonces en ese caso, volvamos a la pregunta anterior, al hermano se le vuelve un terrible problema que el otro celebre el cumpleaños, entonces, ¿qué hacemos ahí? No, por eso estamos partiendo de la base bíblica, ¿no? Job capítulo 1. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que cada individuo viva su vida. Es que a nosotros nos pasa lo que le pasaba a los fariseos. ¿Qué pasaba con ellos? Que querían sacarle la paja al hermano y no la viga que ellos tenían. Entonces yo sí creo que Jesús da una enseñanza muy interesante ahí, diciendo algo así: viva su propia vida. Amén. Deje de meterse en la vida de los demás. Amén, amén. Es más o menos lo que Jesús enseña. Sí. ¿Cierto? Entonces, hay gente que vive tan pendiente de los demás que no vive pendiente de su vida. Entonces, en la iglesia, Dios tiene una hoja de ruta que se llama la Biblia. Amén. Esta se predica en todos los tiempos. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Lo que Dios haga a través de la palabra es lo necesario para que el hombre de Dios sea perfeccionado y preparado para toda buena obra. Ya esos pequeños detalles a los cuales yo le pongo misterio, porque perdonen lo que les voy a decir y espero que no me van a malinterpretar. Dígame qué es más malo: comerme un ponqué diciendo gracias por haberme permitido llegar a los 15 años, o a los 60 o a los 70 años. Gracias por la vida. Y otro que está murmurando. Dígame, ¿cuál está haciendo más mal? El que murmura. Hermano Carlos, Entonces no, la gente tiene que aprender a dejar de hablar. Es decir, si vamos a hablar, hablemos algo que edifique, que construya, que haga el bienestar de la vida devocional del cristiano, pero no juzgando, porque es que cuando yo ya me meto en esos campos, yo estoy haciendo juicios. Oiga, pero eso no es del mundo, ¿y por qué está metido en eso? Y juzgando. Y resulta que en ese juzgar está pecando más él, porque Dios no lo ha puesto por juez. Solo hay uno que puede juzgar y condenar. ¿Tú quién eres para que juzgues a tu hermano? No lo digo yo, eso es bíblico. ¿Está claro? Entonces aquí lo que la gente debe aprender es a vivir su propia vida. Yo como pastor en la iglesia debo de enseñar la palabra, como está escrita. Pero la decisión de hacer o no hacer
no depende de mí, depende del receptor. Que ahí es donde también la gente se equivoca. Pero ¿por qué será que el pastor? No, yo predico, pero la decisión de hacer la voluntad de Dios o no hacerla está en manos de quién. De la De la persona que escucha. Pero en la Biblia no aparece un solo versículo que censure de una manera directa que no se puede comerse un ponqué el día que yo cumplo años. ¿No? Yo me lo puedo comer ese día u otro día. Pero eso a mí no me va a afectar para la salvación. Pero si usted está murmurando de mí porque yo lo hago, eso sí, ese sí le afecta. Mano Carlos, hay muchas veces uno lee preguntas que se refieren al término tradición, ¿sí? Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Todas las tradiciones que nosotros adoptamos son malas? Partiendo de un hecho particular, que como cultura, por ejemplo, como colombianos, tenemos tradiciones. No estoy hablando del ámbito netamente religioso, ¿no? Es decir, y hay algo más. Como cultura pentecostal, es decir, como organización, también hay cosas que se han convertido en una tradición para nosotros y que no podría uno darle el calificativo de bueno o de malo, sino que hacen parte de cosas que se fueron instaurando alrededor de la historia y se quedaron ahí y las hacemos. Y que muchas fueron bien intencionadas. Por ejemplo. Sí, Sí, claro. Yo conozco tradiciones dentro de la iglesia que no son bíblicas, pero que siempre fue buscando Lo mejor. la excelencia para el Así cristiano. es. Y hay tradiciones que son netamente culturales. Ujú. Por ejemplo, da mucha lidia ver a un boyacense comiéndose una arepa paisa. ¿Cierto? Sí. O una bandeja paisa. Entonces, nosotros, es decir, cuando hablamos de tradiciones, tenemos que mirar qué clase de tradición afecta a nuestra fe. Entonces, por ejemplo, Colombia hace en el Día de San Isidro. ¿Eso es una qué? San Isidro Labrador. ¿Es Es una una qué? tradición. Es una tradición de corte religioso. Ajá. En esa tradición no debo de calar yo. ¿Cierto? Porque se afecta mi fe. Pero en Colombia hay una tradición, por ejemplo, en Guática. En Guática el día de mercado es el lunes. Ahí el domingo no es un día de mercado. Y esa es la tradición allá. Así que los hermanos van a la escuela lunar, no a la escuela dominical. Dominical, domingo. Lunes, lunar. Y es la tradición del pueblo. ¿Está claro? Es la tradición del pueblo. Entonces, como la gente cesan sus actividades para ir a conseguir el personal, a vender el producto del campo, a comprar lo que necesitan para su hogar, pues entonces la iglesia, no, eso es malo, no, eso es no, aprovechemos que los hermanos están libres. Exacto. Y participamos de los cultos normal, como sucede donde se hace el culto el día domingo. Nosotros, por ejemplo, celebramos la escuela dominical no porque sea el día santo como la religión, Así es. Amén. sino porque es el día donde cesan las actividades en las empresas, en los campos, yo qué sé, y la gente viene. Entonces aprovechamos para compartir el mensaje de Jesús. Jesús lo aprovechó bien. El día sábado la gente se congrega a guardar el sábado. Voy a ir a llevarles el evangelio. Entonces, aquí tenemos es que aprender a establecer qué tradiciones afectan nuestra fe y qué tradiciones no nos afectan. Y acorde a ello, pues saber vivir la vida cristiana. Amén. Sigamos. Armandito. Dios les bendiga, mis hermanos pastores. Pregunto, ¿todo lo que está escrito en la palabra de Dios es inspiración divina? Porque hay cosas que no las dice Dios, pero allí están. La Biblia es un compendio en el cual usted encuentra palabra de Dios, palabra del hombre
y palabra de Satanás. Aparecen en la Biblia para que usted, como el lector de una novela, identifique los personajes y los diferentes mensajes. Entonces dijo Satanás a la mujer: con que Jehová os ha dicho. ¿Quién habló? Satanás. Satanás. Esa no es palabra de Dios. Está dentro, no. La Biblia en su totalidad es el compendio donde encontramos los actores normales de una... Es muy posible que alguien me tilde de hereje. Espero que no lo haga, por favor, porque el que se perjudica es usted. La Biblia es como una novela, solo que en esta novela encontramos la enseñanza que nos muestra cómo se comportan los diferentes personajes. ¿Ya? Unos en desobediencia, otros incitando a la desobediencia. Y Dios, el moderador de todo, diciendo: venga, por ahí no es, así no se hace, el camino es por aquí, el comportamiento del hombre debe ser así. La Biblia es una fuente literaria donde usted encuentra todos los, se dice, géneros. Muchos literarios. géneros literarios. Sí, Exactamente. Que entre ellos, pues va a aparecer el poeta tratando de llevar el mensaje de Dios, argumentándolo desde la poesía. Que es ahí donde de pronto también encontramos dificultades en algunas interpretaciones de los libros poéticos. Entonces, por eso es tan importante que las personas aprendan a leer la Biblia. ¿Ya? Mire usted que un creyente tuvo una dificultad emocional muy compleja. Y antes de tomar una decisión fatal, dijo: voy a ver qué me dice Dios. ¿Sí? Y abrió la Biblia y decía: lo que has de hacer, hazlo pronto. Fui y se ahorcó. Porque él pensaba que Dios le estaba diciendo que se suicidara. Porque era la predisposición que él tenía. Claro. Entonces, por eso es muy importante que aprendan a leer la Biblia en el tiempo, quién, cuándo y el por qué. En la medida que los lectores de la Biblia aprendamos a leer la Biblia, vamos a tener la posibilidad de encontrar la esencia de Dios en palabras que nos edifican. ¿Ya? En todos los campos, inclusive cuando interactúan o intervienen personajes que no transmiten un mensaje positivo. Cuando uno lee el capítulo 10 de la carta primera a los Corintios, aparece una enseñanza en contravía. ¿Cierto? Eso que le pasó a los israelitas que murieron por murmurar, debe de servirles a ustedes como ejemplo para que no murmuren. No lo hagan. Eso que les pasó a ellos por ser idólatras, debe de servirles a ustedes para que no sean idólatras. Entonces, si uno mira el mensaje, hombre, uno no puede decir que la idolatría es el mensaje de Dios, que la murmuración es el mensaje. No. Son actores que intervienen buscando Dios a través de todos esos elementos encauzar al hombre para que aprenda a establecer la diferencia entre lo que le conviene y no le conviene. Por eso es tan importante leer la Biblia con cuidado. Y hay unas herramientas como es la exégesis, como es la hermenéutica, como son algunos libros de apoyo que nos pueden ayudar, un diccionario bíblico, una concordancia, un compendio manual, la clave de la interpretación bíblica. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a entender el mensaje de Dios independientemente del actor. Sí, yo quería decir algo, hermano Carlos, alrededor de eso, y es que toda la escritura sí es inspirada por Dios, como dice Pablo a Timoteo. Eso sí no le quepa a usted la menor duda.
pero que si todo lo que hay en la Biblia como escrito inspirado por Dios es palabra de Dios, no. ¿En qué sentido? En que en él se cuentan aspectos, por ejemplo, en libros de corte histórico, en los que lo que muestra el Señor es aspectos importantes que el cristiano debiera tener en cuenta, pero en los cuales la gente no aceptó justo la voluntad de él, hizo otra cosa, y nos queda ahí como un ejemplo importante para que lo tomemos en cuenta. Si uno se fija, los libros, por ejemplo, de corte histórico, nos muestran justo lo que usted dice, así a la gente no le parezca, todos los personajes que hicieron parte de la historia, y me agrada eso de la Biblia. La Biblia no intenta ocultar la realidad del individuo, aún aquel a quien Dios usó de manera especial, claro, sino intenta eliminar esas zonas grises de la vida de David, por ejemplo, no intenta ocultar las zonas grises de la vida de Salomón, ni siquiera de la vida de Pedro. No, las muestra tal cual están ahí. Ahora hay otros textos, por ejemplo, como las cartas paulinas, en las cuales uno lo que encuentra es una exposición de corte doctrinal, en la cual usted también debe tener mucho cuidado por la contextualización, por la comprensión, por ejemplo en las cartas, entendiendo que usted lo ha mencionado muchas veces y yo creo que a veces no nos cala, son una respuesta. Entonces uno debiera conocer la antesala para comprender por qué él responde de ese modo. Eso sí que es muy importante en todos nosotros, que cuando abordemos la Biblia la entendamos como lo que es. Vea, hay unas herramientas que son simples, pero son básicas. Es quién escribió, a quién escribió, por qué escribió, sí, señor, y cuándo escribió. ¿Sí? Entonces, en la medida que las personas puedan entender eso, o tengan en cuenta esas herramientas, pues van a encontrar en la Biblia la palabra de Dios. Pero dentro de esa palabra de Dios hay argumentos a través de los cuales Dios nos muestra la ineficacia del hombre, la equivocación de Satanás, ¿cierto? Y Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero lo que está mostrando Jesús con eso es cómo el ser humano está en la tierra, tiene una cantidad de dificultades y en medio de todas ellas hay una salida. Ese en sí es el mensaje del Evangelio. Y fíjese lo importante de eso que estaba mencionando. Usted recuerda y han hecho muchas veces esa pregunta de cuando Saúl visitó a la divina de Endor. A la divina. Entonces la gente dice, si usted lo saca de contexto y dice, no, si todo es palabra de Dios, pues yo puedo ir a visitar un adivino. No, léalo en el contexto. Mire cómo la Biblia busca mostrarle a usted la realidad de un hombre que había sido escogido por Dios, que fungió como rey de Israel, y luego su desvío lo llevó a tal punto de ir a consultar a una bruja y de creer que ese espíritu que venía era de verdad el del profeta. No, pero entendiendo usted la Biblia en todo su contexto, usted dice, no, esto es imposible, esto es solo una narrativa que nos muestra hasta dónde llega la condición del hombre cuando abandona lo que Dios le ha dicho. Y las consecuencias del abandono, que eso fue lo que le pasó a Saúl. Sigamos con otra pregunta. Oiga, dimos aquí una tesis tremenda de ciencias bíblicas. Aquí dice, cuando un creyente lleno del Espíritu Santo se aparta, ¿el Espíritu Santo se aparta de ese hermano? Pues lo ha contristado. Claro, lo ha contristado. ¿Cómo volverlo a recuperar? Reconciliándose con Dios. Así de sencillo. Sigamos. Mira, hermano Carlos, dice, la esencia de Dios es espíritu, según Juan 4:24. Esa es la naturaleza de Dios. Ahora dice, ¿por qué entonces se habla del espíritu de Dios? ¿Dios tiene espíritu siendo el espíritu? Claro. Cuando uno tiene que mirar en el contexto, en el tiempo que se da, ¿ya? Por ejemplo, y vino el Espíritu de Jehová sobre mí, que usted lo ve muy repetidas veces en el libro, por ejemplo, de Ezequiel, de Jeremías, de los profetas. Cuando se habla vino el Espíritu de Dios, lo que está diciendo es que Dios en espíritu vino al hombre y le habló. Es bueno entender que en el Antiguo Testamento Dios usó diferentes formas. Capítulo 1 de la carta a los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado
en otros tiempos, de muchas formas o maneras, a los padres por los profetas. Cuando habla de muchas maneras, está haciendo alusión a sus diferentes manifestaciones o teofanías, porque había una razón. Hubo 1300 años en los cuales se abstuvieron de pronunciar el nombre del impronunciable, porque estaba escrito: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Precisamente estaba en un culto y me llamó la atención, y hasta quise hacer la observación, pero se me olvidó. Uno se sorprende cómo los cristianos en sus reuniones, sin haber razones, invocan el nombre de Jesús. Por ejemplo, diga: hay poder en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué lo hacen? Hay una causa. La gente tiene que aprender a hacer uso de la autoridad del nombre. Porque si no, lo está tomando ¿cómo? En vano. En vano. Y eso fue una de las exigencias de Dios al pueblo de Israel. Y eso los llevó a no pronunciar el nombre de Dios en todos sus eventos. Y por eso aparecen diferentes formas de llamar a Dios, buscando no violar el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces Dios de muchas formas habló al pueblo, y de muchas maneras en el pasado, haciendo alusión que habló a través de los profetas, habló a través de sus diferentes teofanías. Entonces, cuando hablamos de Dios, que es espíritu, y Dios, o vino el Espíritu de Dios, está hablando que Dios mismo vino y le habló a la persona. ¿Ya? Vino el Espíritu de Jehová sobre mí. Pues, ¿quién es Jehová? Es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Cuando entramos al periodo del Nuevo Testamento, entonces Jesús, en un contexto muy interesante, porque el contexto que se da en el capítulo 4 del Evangelio de Juan está relacionado con el pensamiento que tenían judíos y samaritanos. Ellos ubicaban a Dios en un lugar. ¿Sí? Entonces Jesús les dice: venga, no lo ubiquen en un lugar. Él es espíritu y está en todas partes. Así que ni en Jerusalén es el único lugar, ni aquí, sino que en cualquier parte, en cualquier lugar. Alguien que adore a Dios en espíritu y en verdad, pues tendrá esa conexión con Él, porque Dios es espíritu. Y tales adoradores busca al Padre que le adore, en espíritu y en verdad. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sigamos. Mi pregunta es, ¿los justos que murieron antes de la gracia se levantarán juntamente con la iglesia? Ya dijimos, leímos Hebreos capítulo 11, los 2 últimos versículos, ¿lo recuerdas? Sí, señor. Sí. Todos aquellos que se fueron antes no recibieron, aunque lo merecían, porque Dios tenía alguna cosa mejor para nosotros, a fin de que no fuesen perfeccionados aparte, o sea, el mismo día. Sigamos. Sí, señor. Pastor, Dios le bendiga. Si un hermano u hermana tiene una relación con un inconverso, bueno, aquí dice con un converso, pero me imagino que es con un inconverso, pero no tuvieron intimidad, ¿ya cometió pecado? Pues no sé cuál será la Pero relación. digamos, creo yo que por ejemplo la chica o el chico se hace novia de un inconverso, pero no tienen relaciones íntimas. ¿Es pecado o no es pecado? La Biblia dice, a mí me llama mucho la atención porque la Biblia tiene todo bien demarcado, ¿no? Amén. Sí, señor. Todo bien demarcado. Desde la antigüedad hace alusión entre la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre los homosexuales y Cristo? Dice. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. Entonces, ¿qué comunión hay entre una niña cristiana y un inconverso para tener un noviazgo, por ejemplo? Ninguna. Ninguna. Es más, era prohibido en el pueblo de Israel
dar los hijos a las hijas de los otros. Era prohibido. No daréis vuestros hijos para que sean o se casen con sus hijas, ni sus hijas para que se casen con... No las daréis. El padre tenía el control. Yo creo que relacionarnos con la gente no es pecado. Yo me relaciono con gente de todas las clases y yo no peco por eso. Pero cuando entramos a ese campo sentimental, casi siempre las personas terminan mal. Casi siempre terminan mal. Entonces ahí lo que hay que buscar es hacer lo que Dios manda. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Habiendo tanta oveja en el rebaño, ¿por qué buscar por fuera? No hay necesidad. Amén. Amén. Hola, Pastor Carlos Hoyos y demás hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Mi pregunta es, si una persona se arrepiente y toma la decisión de bautizarse, pero le ponen fecha para el bautismo y muere antes, ¿es salvo o no? ¿Cómo es la pregunta? Dice, si una persona se arrepiente Sí. y toma la decisión de bautizarse, Sí. pero le ponen fecha para el bautismo y muere antes de bautizarse, ¿es salvo o no? Porque un hermano de nuestra iglesia aseguró que sí era salvo sin el bautismo, porque según él se arrepintió de corazón y según él Dios ve eso, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Usted qué dice, pastor? Pues yo digo lo que dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, Será salvo. este será salvo. Ahora, que si después Dios le place salvar a alguien que no se bautizó, eso ya no es cosa mía. Yo digo lo que la Biblia dice. Amén. Dios es soberano. ¿Sí? Amén. Pero en la Biblia no le da pie a ningún cristiano ni a ningún predicador presentar ese mensaje de esa manera. Porque eso es el equivalente al bautismo tomasista que se llamaba el bautismo de la buena fe, que era precisamente desde ese punto de vista. ¿Ya? ¿Que Dios puede salvar a una persona sin ser bautizada? Sí, De poder, pues. Él puede hacerlo, claro. Pero eso no es igual a que yo diga que sí, Dios lo salva porque el tipo se arrepintió de buena fe. No, usted no sabe si él se arrepintió de buena fe o se arrepintió, entre comillas, porque vio que la muerte ya llegaba. Y es que ante la muerte todo el mundo se arrepiente. ¿Qué pasaría si el tipo hubiera seguido viviendo? La pregunta. Yo conozco casos de gente que en el momento donde ya ven la muerte al pie, creen y se bautizan. Pero una vez que Dios ha hecho el milagro de tal manera que se sana, el tipo vuelve a su misma situación. Entonces, por eso uno no puede garantizarle a nadie que por el hecho de que creyó y no se bautizó, se salvó porque él creyó de buena fe. No, nadie sabe eso, solo lo sabe Dios. ¿Ya? Solo lo sabe Dios. Entonces hay que dejar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. De ahí para allá no especulemos, que seguramente nos vamos a equivocar. Sí, hermano Carlos, y vea que usted me hizo acordar de una historia, me la contó mi papá hace un tiempo. Había un muchacho en un avión que se hacía llamar ateo. Y el avión entró en una turbulencia muy fuerte y pues daba la impresión de que el avión se iba a caer. Él dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Había escuchado el Evangelio. Pero me causó mucha gracia porque digo, él era ateo, mejor dicho, ahí, pero iba discutiendo, no, yo soy ateo, y ahí cuando el avión se iba cayendo, Señor Jesús, sálvame, hay poder en el nombre de Jesús. Seguro le han hablado. Y cuando la gente ve la muerte cerca, lo que dice el Claro, hermano, yo tuve una experiencia así en una iglesia. Llegó un tipo diciendo, pastor, soy ateo, toda la vida, pero yo quiero que me bautice. Claro, era que el tipo estaba que se moría, a tal estado de que se murió sin bautismo, porque yo no lo bauticé. No es que si yo lo bautizaba me podía ir a la cárcel. Ah, sí está contado ese. Claro.
Si yo lo bautizaba y se me moría en el bautisterio, a mí me podían llevar a la cárcel. Porque yo sabía que el bautismo podía causarle la muerte. Y por eso la ley me juzgaría a mí. Entonces yo simplemente le lamento, tuviste toda la vida y nunca te acordaste de Dios, solo ahora. Vete, yo no te puedo bautizar ahora. Si te recuperas, pues te voy a bautizar. Eso nunca lo he hecho en la vida después. Nunca lo había hecho. Y nunca lo he hecho después de ese evento. Nunca. Son cosas que pasan en la vida del pastor, donde llegan momentos complejos, donde está de por medio la vida del pastor, la iglesia y la vida de un hombre que uno no sabe si de verdad se arrepintió. Es que es muy, por eso no es como la gente piensa, que ser pastor es tener una Biblia y ya. No, hay cosas que son más delicadas de lo que la gente piensa. Armandito. Tremendo. Pastor, aquí le escriben un mensaje desde la Argentina y le dicen paz de Cristo, desde la Asamblea Apostólica. Muy buena reflexión sobre la escritura que usted acaba de hacer. Tener en cuenta las voces y personajes que se transmiten. Esto ayuda y aclara. Pero él dice, muchos toman y hacen doctrina de partes bíblicas. ¿Cuál parte se ha hecho con lo dicho doctrina, hermano? ¿Puede darnos un ejemplo? Ya. Es que en la Biblia solo hay Eso una es, sí. doctrina que se llama el Evangelio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra aparece en singular, no en plural. No las. No las, ¿ya? Sino la doctrina. Entonces, cuando una persona crea el Evangelio, cree en la doctrina. Porque el Evangelio es la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Y es la hoja de ruta que Dios deja para que los cristianos nos guiemos a través de ella hacia la eternidad. Ya el manejo doctrinas viene por vía exegética, por formas de interpretar. Incluso la misma iglesia habla de las doctrinas fundamentales. Pero eso es un invento nuestro, que está bien direccionado, que parten de un principio que se llama la doctrina, que es el Evangelio. Entonces, en la doctrina del Evangelio encontramos la palabra justificación. En la doctrina del Evangelio encontramos la palabra redención. En la doctrina del Evangelio encontramos la palabra santificación. En la doctrina del Evangelio encontramos el nuevo nacimiento. En la doctrina del Evangelio encontramos el bautismo. Encontramos la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que hace la iglesia es que de la doctrina, del río, que se llama doctrina, salen como unos pequeños riachuelos o quebraditas que les colocamos o les damos una interpretación específica, tratando de hacer posible que los oyentes aprendan a entender de tal forma la Escritura que les ayude en su crecimiento espiritual. Entonces, vamos a tratar de colocar un ejemplo. Alguien lo atormenta el pasado. Entonces, lo que el pastor va a hacer con este creyente al darle su terapia bíblica es decirle, venga, Dios nos justificó en Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que todo su pasado fue pago por la obra de Jesús. Amén. A eso le llamamos justificación. ¿Cierto? Pero alguien viene y me dice, pastor, ¿cómo hago yo para ser mejor cristiano? Entonces yo comienzo a enseñarle la doctrina de la santificación. Que a diferencia de la justificación, es que la justificación es instantánea, cubre el ayer, el hoy y el futuro. La santificación tiene un punto de partida y un punto de llegada. Esa es la diferencia que hay. La gente lee santificación, justificación y creen que es lo mismo. No, no es lo mismo.
Dios me justifica, me declara inocente, pero a partir de ese momento yo inicio un proceso en el cual voy eliminando de mi vida tradiciones, conceptos, prácticas, léxicos, comportamientos que impiden un verdadero desarrollo espiritual en el conocimiento de Dios. Eso es a lo que le llamamos santificación. Entonces, la gente, la iglesia, cree en la doctrina. ¿Sí? Por eso se ha dado casos, por ejemplo, que dice, fulano de tal fue destituido no por falsas doctrinas, sino por falsa doctrina. Entonces, por ejemplo, ¿qué dijo a esa persona que destituyeron dentro del ministerio? No, es que él predicaba que definitivamente la enseñanza que se recibe sobre la unicidad no es real, porque la Biblia habla de 3 personas. Entonces, a esa persona hay un tribunal de doctrina que se sientan con él, le explican por qué creemos que Dios es uno y múltiple en oficios. Y si una vez, después de la terapia bíblica al pastor o al líder, persiste en seguir diciendo que no es así, entonces dice la iglesia, este tiene una falsa doctrina y entonces no puede ser pastor. Entonces recuerde, la iglesia cree en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que la Biblia dice. Pero en esa doctrina hay unos ramalitos, si se pueden llamar así. Riachuelos también. Sí, dijo. como... y creo que lo que usted decía ayuda mucho para el aprendizaje, ¿no? Para la forma de enseñanza, esa unidad poderla como de construir, si se me Diseminar. permite el término, sí, hace más fácil la comprensión Claro. de la persona cuando uno le puede explicar eso así. Pastor, es lo mismo. La medicina Ujú, es singular, ¿cierto? sí. La medicina. Pero resulta que la medicina no se puede aplicar en un solo sentido. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona tenga una infección a que una persona haya sufrido una fractura. Claro que sí. Y ambos deben de ser atendidos por la Medicina. medicina. Entonces, la doctrina de la iglesia tiene todos esos gajitos que buscan de manera específica tratar un determinado asunto en la profesión de la fe. Ok. Estamos aprendiendo hoy. Sí, o sea, Esto está pastor, bueno. Perdón, o sea, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene la sana doctrina. Sí, De ahí salen los riachuelos o lo que usted le llama ahorita, ¿no? claro. ¿A eso se le puede llamar artículos de fe? Pues así lo tiene consignado el reglamento Ah, ok, interno. ok. Así lo tiene consignado entiendo. el reglamento interno. Los artículos de fe. Creemos en el único Dios. Y ahí el término fe, es que la conversación se hace, el término fe ahí aplica para una acepción de la fe, que es el conjunto de doctrinas o de creencias que tiene la iglesia. Exactamente. Va usted, Estevita. Continuamos con la siguiente. Dice, ¿cómo y por qué profetizan en la Iglesia Jesucristo Internacional y las profecías a veces se cumplen? Sí. Hay 2 pasajes en la Biblia que se lo va a mostrar, porque es que la gente cree que todo lo que se cumple entonces viene de Dios. ¿Sí? Y ahí es el error. Si lees Apocalipsis 13, encuentras cómo funciona el sistema satánico. Jesús habló en San Mateo capítulo 24 acerca de los falsos profetas, que inclusive engañarán aún a los escogidos, porque lo más parecido a lo verdadero es lo falso. Yo di una conferencia, no se me olvida, la llamé parecido pero diferente. Y puse como punto de partida lo que hacía Moisés por el nombre de Jehová y lo que hacían los hechiceros. Los milagros eran exactamente lo mismo, pero había una diferencia, la procedencia. Amén. Entonces los cristianos tienen que establecer la diferencia. ¿Cuál es la procedencia del milagro? Porque yo salgo ahora acá a la calle y me dicen cómo le parece que hay una persona que acaba de resucitar un muerto. ¿Cómo se le ocurre? Yo no lo creo. No, yo puedo creer que sí.
que sí lo resucitó. Lo que yo como analista de la vida cristiana o de la Biblia tengo que pensar es la procedencia del milagro. Si viene de Dios o no. Porque el diablo hace cosas tan idénticas que incluso engaña a algunos escogidos. Y hay varios aspectos ahí a analizar, ¿no? Yo conozco varias personas que asisten a esa organización cuando trabajé en Ecopetrol, en esa zona del país es abundante. Pero quisiera decir varias cosas importantes. Con este tipo de cosas a las que le denominan profecía sucede lo mismo que con el horóscopo. Claro. Y es que hay un factor probabilístico, ¿sí? Es decir, de la totalidad de personas que se suscriben a un signo zodiacal, por ejemplo, entonces lo que sale en el periódico, a alguno de esos que están dentro de ese gran grupo, pues les puede pasar. Y como muestra, alguien puede decir, mire, a mí eso que salió en el horóscopo me salió. Me salió a mí. Pero eso es solamente probabilístico. Ahora, miremos a cuántos de la totalidad le sucede. Es ínfimo, o sea, no tiene ningún valor positivo. De otro lado, es importante ver en cuánto se da, pero cómo cambian las historias. Y voy a contar una de ayer. Ayer alguien me contó lo siguiente. Me dice acerca de una situación en la que primero le dicen una cosa, pero luego le dicen otra. Y algunas cosas de las que les dicen distan, créalo, distan de la verdad de la palabra de Dios. Así que como nos ha enseñado el hermano Carlos muchas veces, fíjese bien si eso que le dicen no encaja en la verdad de la palabra de Dios, entonces eso, como usted acaba de decir, no proviene de Dios, así le termine pasando como usted crea o quiere que le pase. Claro. Sí, porque es que a veces nos sucede, ¿no? A veces, eso es particular, a veces buscamos que nos digan lo que queremos escuchar. Y puede que se lo estén diciendo, pero que eso vaya en contra del principio bíblico, así que tenga cuidado porque eso no es veraz. Lo que el pastor dijo ahorita, lo que más... Se parece a la verdad de lo falso. Ajá, y recordaba lo que usted enseñó la semana antepasada, del profeta joven y el profeta anciano. Claro. No, es que la gente tiene que aprender a establecer la diferencia. Y la diferencia se aprende a establecer cuando yo conozco la procedencia. ¿Por qué el espíritu que engañó a Saúl no era el espíritu de Samuel? Por ejemplo. Y a pesar de que lo que le dijo, ese espíritu pareciera que fuera, encajara en la realidad. En la realidad, fíjese usted. Sí. ¿Pero por qué no era? Bueno, por una simple causa. Porque todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No existen variantes. Mientras que el espíritu sube del abismo. Todo lo que sube viene del abismo. Lo que desciende viene del Padre de las luces. Entonces, por eso es que estamos diciendo que usted, aunque vea los milagros, como lo vio el pueblo de Israel, o mejor los egipcios, ellos vieron los milagros, Faraón. Que Moisés y Aarón hicieron esto. Los agoreros inmediatamente, ¿qué hacían? Lo mismo. Lo mismo. La Biblia dice así, lo mismo. Solo que hubo una que les quedó grande. ¿Sabe cuál fue? La de los piojos. Esa no pudieron hacerla los hechiceros. Vean y verán. Esa le quedó grande. Entonces uno sí tiene que aprender a establecer la diferencia y liberarse de la casuística. ¿Ya? Porque mire lo que el pastor está diciendo. Le dicen aquí una cosa y luego le dicen la otra, algo así como... Le pasó a un amigo mío que ha salido a la calle, se encuentra una gitana que lee la mano y le dijo pues que extendiera la mano. Y el supersticioso pensó que le iban a decir la verdad. Y sí, le dijeron la verdad. Le dijeron, usted vivirá y morirá. Dijo, pues eso lo sabía yo hacía tiempo. Sí. No, la gente tiene que aprender a establecer la diferencia. ¿De dónde proceden las sanidades, los milagros? No todos los milagros, no todas las sanidades, no todas las maravillas provienen de Dios. Pues encontramos gente diciendo, ay, que yo fui al milagroso y me hizo un milagro, que yo fui a Montserrat y me hizo un milagro, y que entonces, ¿qué? No, el hecho
de que a usted se le dé un milagro por cualquier corriente teológica o de tradición que sea, no es igual a que venga de parte de Dios. Eso debe quedar claro. Les hago saber que el tiempo se fue.